Jesús vendrá, señales por doquiera se ven. En gloria y majestad regresará con él. ¿Qué tal, amigos? Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes durante estos tiempos. En esta ocasión me gustaría compartir contigo una meditación que se encuentra en 1 Samuel el capítulo 2, el verso 12 en adelante. Y me gustaría volverte a invitar nuevamente a que junto conmigo busques tu Biblia y leas con tus propios ojos lo que escrito está. La palabra de Dios dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía: no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Después de la época de Sansón, el próximo juez de Israel fue Elí. Y más adelante la historia bíblica dice que Elí fue juez sobre el pueblo de Israel por 40 años. Dentro de esos 40 años, Elí engendró a 2 hijos, Ofni y Fines, de los cuales el relato bíblico nos está hablando. Y Ofni y Fines llegaron a tener uno de los cargos más sagrados dentro de los oficios del santuario. Hacían los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Sin embargo, dice la Escritura que obraban de una manera incorrecta, obraban mal, le robaban al pueblo, buscaban sus intereses personales dentro de todo esto. Pero no era un problema que apenas había surgido, era un problema que tenía raíces todavía más profundas. Elí había sido un juez eficaz dentro del pueblo de Israel. Pero cuando hablábamos acerca de su familia, cuando el relato bíblico nos da una vislumbre de cómo era el hogar de Elí, había cometido algunos errores como padre. La autoridad que tenía como juez sobre el pueblo de Israel no la tenía dentro de su familia. Dicen algunos comentarios que muy a menudo doblaba su voluntad a hacer la voluntad de sus hijos y los dejaba hacer como ellos querían. Eventualmente, bajo esos principios de educación, crecieron estos muchachos y ya de grandes, en lugar de ser temerosos de las cosas de Dios, menospreciaban, dice la Escritura, los sacrificios a Jehová. Qué triste. Tomaban las cosas tan puras y tan sagradas del santuario como algo ligero, y buscaban detrás de cada acción un interés personal para ellos, sin importarse realmente lo que significaba el ministrar el santuario. Aquellos que vinculaban al pueblo con Dios, el lugar donde el pueblo acudía para pedir perdón de sus pecados y renovar sus pactos con Dios. No estaba funcionando ese lugar de la manera correcta. De hecho, algunos comentarios dicen que el pueblo ya no quería ir a ese lugar, porque en lugar de encontrar el perdón que buscaban, salían con su alma llena de conflicto por los pecados y la maldad que hacía Ofni y Fines y sus criados y sus ayudantes dentro del santuario. Esta historia está en la sombra y en la cuna de otra historia importante y hermosa. Pero es necesario que esté esto aquí, y entiendo al meditar en esto, ¿por qué existe esta historia aquí? La historia de la que estoy hablando es la historia de Samuel.
Entendemos que Samuel nace de un nacimiento milagroso y Ana promete darlo al servicio de Dios. Curiosamente es Elí quien toma a este niño y la escritura nos dice y relata que él enseña a Samuel cómo comunicarse con Dios. Irónicamente, Elí hacía con Samuel algo que en su hogar no podía hacer. Y es así como estas historias van paralelas. El versículo 22 dice lo siguiente: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dice la escritura que Elí ya estaba viejo. Y aquellas amonestaciones que debió de haber dadoles a sus hijos de más jóvenes, se las quería dar en este momento y aún así se las daba con una mano, pondrámoslo figurativamente, muy floja. Y dice la escritura que Jehová ya había resuelto matarlos. Solamente había un castigo para aquel que pisoteaba de tal forma aquellas cosas sagradas de Dios. Pues el santuario era el lugar donde se manifestaba la presencia del Dios vivo. Y lamentablemente esto estaba ocurriendo con Elí y con sus hijos. El verso 26 nos enseña algo bastante importante y bastante hermoso también. El verso 26 dice: mientras tanto, mientras todo esto ocurría con Elí y con sus hijos, con Ofni, Fines y sus criados, de cómo robaban y cómo pisoteaban el santuario de Dios, dice la escritura que mientras tanto el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Una descripción muy similar a la descripción de cómo fue educándose Jesús cuando estuvo en esta tierra. Al pensar en esta historia, se me vienen a la mente tres cosas que me gustaría compartir contigo. La primera es la responsabilidad de los padres dentro de nuestra sociedad hoy en día. La responsabilidad de educar a los jóvenes, a los niños, a los pequeños, no es responsabilidad de la mejor primaria, de la mejor secundaria, de la mejor preparatoria, de la mejor universidad. La responsabilidad de educar a esos pequeños, que van a ser las lumbreras vivientes del mañana, que reflejarán el carácter y el amor de Dios, empieza dentro del hogar. Ahí es la cuna de todo. Así que la pregunta a hacerse es: ¿qué están aprendiendo tus hijos dentro de tu hogar? ¿Estás preparando a jóvenes, a niños, a criaturas a ser siervos fieles y temerosos de Dios? ¿O los estás preparando liviana y ligeramente a ser personas que mañana pisoteen cualquier principio? Es algo fuerte lo que dice esta historia, pero es necesario ponerla en nuestras mentes como un recordativo de qué es lo que puede suceder. La educación de los jóvenes de hoy en día es tan importante. Y la esencia de esta historia está en el ejemplo que nos da. En el ejemplo de Samuel, un niño que nace de una promesa y es educado dentro del santuario. Y ministraba en el mismo santuario donde estos otros sacerdotes cometían sus faltas. Samuel no tomaba parte activa dentro de eso. Dice la escritura que él iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Mi pregunta es si nosotros hoy en día podemos ser como Samuel.
¿Será que la sociedad de hoy en día, ante tal negatividad espiritual en nuestro alrededor, ante tanta contaminación de pecado, será que podríamos educar a nuestros hijos a tener tales principios y tales valores y tal integridad de mantenerse firmes ante las acechanzas del enemigo? 1 Samuel capítulo 2, verso 35 dice lo siguiente: En cambio yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿De quién creen que estaba hablando? ¿Quién era ese sacerdote que iba a hacer todos los deseos del corazón de Dios? Que iba a tener una casa, un santuario firme, y iba a estar como ungido delante de Jehová todos los días. Samuel. De manera de conclusión, me gustaría compartir contigo este paralelismo. De la misma forma que Samuel estaba dentro de una atmósfera negativa y se estaba desarrollando de una forma positiva dentro de una atmósfera negativa para el servicio de Dios, de la misma forma Dios Padre envió a su único Hijo a morir por nosotros en una atmósfera contaminada de pecado. Y sabemos que Jesús se mantuvo firme hasta la muerte y con eso nos reconcilió con Dios. Bajo el ejemplo de Samuel, mi pregunta es, si nosotros podemos vivir dentro de este mundo fieles, sirviendo al Señor. El llamado para cada uno de nosotros en esta ocasión es a ser como Samuel. Es a no ser padres como Elí, que cometieron errores y nunca los corrigieron. Sino, si cometes errores como padre, corrígelos. Corrige a tus hijos mientras puedas.Ínstalos a seguir en el camino del Señor. Y aquellos jóvenes, aquellos que ya estamos y aún seguimos siendo jóvenes, nunca es malo escuchar el consejo de nuestros padres. Nunca es malo tener en cuenta este ejemplo ante la sociedad que vivimos, ante la influencia que tenemos encima de nosotros todo el tiempo. Vale la pena estar firme ante los caminos de Dios. Samuel, más adelante en el transcurso de su vida, iba a caminar como el ungido de Jehová, tanto que iba a ungir al primer rey de Israel más adelante. Que la paz de Dios sea contigo durante estos tiempos, y espero y este compartimiento sencillo de la palabra de Dios haya de alguna forma tocado tu corazón y motivado en cualquier perspectiva que haya tocado esta historia tu corazón, ya sea como un padre, como los esfuerzos de ser mejor padre, mejor joven, mejor hijo, o como un modelo a seguir para continuar siendo firmes en los caminos del Señor. Que la paz de Dios esté contigo. Muchas gracias.